Bueno, pues a ustedes, gracias. Chao. Felipe, hay que abonarle la sinceridad al doctor Villabona, Sí. sin misterio. Sí, me pidieron la renuncia. Sí, pero Néstor, es decir, yo pues no conozco al doctor Villabona y uno preferiblemente no debe conocer al director de la DIAN, pero yo le digo, a mí me suena esto muy raro. Es decir, estamos hablando del recaudo cuando el doctor Reyes, hoy actual ministro de Comercio Exterior, estaba de director de la DIAN y lo premian con un ministerio. Además hicieron, como lo dice el doctor Villabona, lo cual no es nuevo ni es chiva, que hicieron todos los cálculos presupuestales mal sí, hechos. Felipe, sí, ¿no? sí. Todo. Pero entonces es decir, me temo que aquí está pagando justos por pecadores. Tal cual, Claro, Felipe. habla Es muy decir, yo bien del como le doctor digo, Villabona, es que acuérdese que el TikToker, el doctor Taxes, Mr. Taxes, no se la pasaba explicando y no sé qué, y mientras tanto no había recaudo. Sí, Néstor. Felipe, sí. Yo creo que esa es una buena observación, porque si es un tema de recaudo, la pregunta es ¿por qué premiaron Claro. al responsable de la caída Con del un recaudo ministerio. con un ministerio? Del ¿Y descache. por qué a este que llevaran 7 meses lo culpan del descache? Que es una buena descripción. Pero sobre de todo, lo que- sobre todo un punto, Néstor, y es que quien llegaría a la DIAN, el doctor Luis Eduardo Ginás Chica, es un hombre que ha sido cuestionado por su presunta cercanía con Olmedo López. Es un hombre que está investigado justamente por la Procuraduría por un presunto tráfico de influencias, por nombramientos que habrían tenido que ver No, pues con el una hermano prima de tiene Nicolás tenía un Petro, gran contrato, el su hermano hermano que Ginás. era José Ignacio Ginás Chica, Pero también usted muy cercano a Nicolás Petro. Lo que está sugiriendo, a ver, Felipe, ustedes están sugiriendo que sacan al doctor Villabona no por el tema del descache de las finanzas, sino para meter a Ginás. Pues no sé si con ese motivo, pero sí llama mucho la atención que un personaje tan cuestionado como el doctor Ginás Chica, entre otras cosas, el hombre detrás del famoso documento de Pegasus, quien le entrega el documento al presidente Petro, ahora sea director de la DIAN. Pero que Ginás sea cercano al presidente Petro, Felipe, eso tampoco es un descubrimiento. No. Trabajaron Pero- juntos cuando Petro fue alcalde de Bogotá. Sí, pero Néstor, ¿cómo el director de la UIAF, y es la pregunta que se hace la Procuraduría cuando le abrió la investigación que está en camino, él no ha sido pues sancionado disciplinariamente por eso, ¿cómo no se dio cuenta que se habían movido cientos de miles de millones de pesos en efectivo? Bueno, Felipe, la mire, salida, Néstor, lo importante de lo ¿Tendrá de esto algo el que doctor- ver con el contrato de su hermano con Olmedo? No sabemos. No sé, me parece No, que eso yo no de hilaría tan políticos, delgado. sí, están hilando. Yo creo que esto estoy- tiene... Pero, Yo creo que esto tiene pero sí algo es más cierto que lo sencillo, sacan, Néstor. como acaba de decir Villabona, por la caída en el recaudo, Luis Ernesto. Eso lo que demuestra es que hay un problema estructural, que no es por la reforma tributaria, Claro. que estamos pasando a fugias Lo económicas. acaba de decir él. Lo que uno intuiría, Néstor, y yo creo que esto no tiene mucho misterio, y es, recordemos en qué contexto llega Villabona. Villabona llega porque había una pelea a muerte entre el entonces director de la DIAN, hoy ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, y el entonces ministro Ricardo Bonilla. Se peleaban constantemente, se contradecían públicamente, y cuando pasa Reyes al Ministerio de Comercio, Ricardo Bonilla trae un compañero de la Universidad Nacional, una persona de su absoluta confianza, pero que no es cercana ni tiene relación con el presidente Gustavo Petro. Entonces, lo que veo es que el presidente Petro está poniendo a alguien al quien sí conoce, con quien ya ha trabajado, que es el director de la UIAF, el doctor Ginás, que trabajó en la alcaldía con él entre 2012 y 2015. Entonces, uno supondría que ante estas dificultades fiscales, donde la DIAN sin duda alguna es muy importante, el presidente prefiere tener a alguien que conoce, con quien ya ha trabajado. Yo no creo que haya más que eso. Y por supuesto, pues yo sé que el recaudo tiene que ver con las proyecciones, tiene que ver con las dinámicas de la economía, pero pues 7 meses de la gestión del doctor Villabona, que es un hombre muy serio por lo que le escuchamos acá, pues tampoco mejoró el recaudo. Entonces, pues esa tarea tan No, el importante problema del no la recaudo, pudo de hacer. acuerdo, pero en un gobierno- viene de mucho antes. María En un Consuelo. gobierno donde no sacan a la gente ineficiente, porque no es precisamente ese el criterio para sacar la gente, está comprobado que él no se va por el tema del recaudo, porque si fuera por el tema del recaudo, el que tendría que pagar sería Mr. Taxes, el actual ministro de Comercio, que fue el que hizo absolutamente todas
toda la estrategia y fue el que sobrevendió el tema del recaudo y por eso se equivocaron en el presupuesto. Yo creo que es por el estilo del doctor Villabona que se va, precisamente por su seriedad, por su decencia, porque no se va a poner al servicio de lo que muchas personas dicen va a ser la estrategia de la DIAN en este año final, que es enfocada en la campaña electoral y en la persecución de la oposición. Lo que se dice por parte de muchos exdirectores de la DIAN, exministros, personas que conocen cómo funciona el sistema, es que lo que se quiere al interior del gobierno es poner la DIAN con propósitos políticos. María Consuelo, y como el doctor Villabona no se va a prestar para eso, y ya se demostró en estos 6 meses, entonces por eso lo sacan. Víctor, el doctor Villabona acaba de anunciar cómo va a ser la reforma tributaria que viene, por otro lado. No, pero es que más allá de su salida y de todo eso, Aurelio, se viene una nueva reforma tributaria muy parecida a la ley de financiamiento que se cambió a finales del año pasado, con el tema del IVA a los juegos les hace pensar online, que el fracaso del año pasado este año va a ser exitoso? Activos improductivos. Y también me quedo, Aurelio, una cosita con una advertencia que hizo el doctor Villabona. También desde el gobierno están haciendo sobreestimaciones, cálculos alegres con los presupuestos, con los ingresos para este 2025. Es decir, repitiendo los errores del pasado que nos tienen en estas afugias fiscales. Pero yo sí creo, Néstor, que hay que rescatar la sinceridad con que el doctor Jairo Villabona nos habló acá. Yo conozco al doctor Villabona. Es candidato a miembro correspondiente a la Academia de Ciencias Económicas y conozco sus trabajos sobre tributación. Y siempre ha sido una persona seria, un académico consecuente y una persona a la que le tengo la mayor credibilidad. Y eso no es muy común en mí, como usted lo debe saber. Yo sé que usted es corto en pensar bien, Aurelio. Yo sé que usted es más bien tacaño a la hora de los elogios. Sí, porque piensa mal y acertarás. Pero mire usted lo que nos dijo el doctor Villabona, que el Petro le había dicho que sacara un decreto para meterle una resolución del impuesto a las apuestas online. Y Villabona lo dijo con toda tranquilidad. El presidente lo puso en Twitter en diciembre, con que un eso decreto, era que la DIAN podía hacerlo. Perdón, Ricardo, para continuar, pero es que Villabona lo dice, necesitamos una ley. Es que hay un principio básico en la tributación. No hay impuestos sin representación. Es decir, los impuestos los tiene que aprobar el Congreso. Y entonces, a mí de lo que dice el doctor Villabona con toda sinceridad, además de demostrar otra cosa que fue gravísima, lo que dijo en su entrevista, más que la reforma tributaria que está en el aire, es que la DIAN sigue siendo una organización totalmente porosa en el manejo de los impuestos, de los recaudos y de las cuentas de los contribuyentes. Es decir, lo que nos acaba de decir el doctor Villabona aquí son palabras mayores. Estamos frente a una DIAN porosa que además les hacen unos cálculos, unas cuentas de la lechera para recoger impuestos, y las hizo Reyes. Reyes hizo las cuentas de la lechera y el país ha sufrido las consecuencias del hoy ministro de Comercio Exterior de esas cuentas que hizo. Me parece que la entrevista del doctor Villabona le da unas luces al país sobre los pero efectos tributarios que hay en el país. Es importante aclarar que la DIAN no hace proyecciones. Para terminar, sí, pero es importante aclarar también que aún las proyecciones están por encima de unas fallas estructurales enormes que tiene la DIAN, que es a las que el presidente Petro le tenía que poner realmente el ojo. Villabona termina siendo prácticamente una víctima de los caprichos del presidente Petro, que además de lo que dice Villabona yo infiero algo. Señor, no debe ser el único funcionario que ha llamado a decirle, no importa, pásese por encima, saque la resolución, saque el decreto. No, pero, ese es una vieja maña de Petro, desde la alcaldía la tenía, llamar Aurelio, a los funcionarios que pasara por encima de la ley. Lo que dijo Villabona es, el presidente está mal informado sobre ese tema, yo no lo puedo hacer solito aquí. No es que el presidente me dio instrucciones que me parece que es diferente. 8 de la mañana, 6 pero minutos. En cualquier cosa yo creo que sí es importante hacer una aclaración, y es que la DIAN no hace ninguna proyección de ningún recaudo por ningún lado. El único que hace proyecciones de recaudo tributario es el Ministerio, Paola, es el Ministerio de Hacienda en el plan financiero. La cifra de los litigios, lo de los 10 billones, sí es de la DIAN. Claro.
Claro, hay unos 10 billones, pero que todas las demás, sí, los 10 billones de litigios que nunca fueron, y era responsabilidad de la DIAN del señor Luis Carlos Reyes, Mr. Taxes, de haber tramitado un proyecto de ley ante el Congreso para poder precisamente hacer el arbitraje de esos litigios en materia tributaria. Pero las proyecciones grandes, el desfase en el presupuesto, en las cuentas, en las fuentes de ingresos, son las que hace el Ministerio de Hacienda, que desde su plan financiero es el que proyecta cuánto más vamos a recaudar este año versus el año pasado. Y ahí es donde está el quiz del asunto, porque una vez más la DIAN proyecciones no hace. 807 en